¿Está grabando? Sí, sí está grabando. Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a un video. No voy a ser un youtuber, así que bienvenidos a su clase de biología de esta semana. Vamos a trabajar el tema de cadena respiratoria, que es, seguimos con los procesos metabólicos que le van a proporcionar la energía a la célula. Si se recordarán, la cadena respiratoria es quien más rendimiento energético nos va a brindar. La glucólisis nos da 2 ATPs netos. El ciclo de Krebs nos da, y la cadena respiratoria finalmente por medio de unos procesos que vamos a ver ahorita, no les voy a no les voy a dar spoilers, por medio de estos procesos va a generar energía. Pues bueno, ¿qué es la cadena respiratoria? Pues también se llama la cadena transportadora de electrones y es una serie de enzimas, es un complejo multienzimático en la cual se va a dar un transporte de electrones, como su nombre lo dice, mediante reacciones químicas y que estas reacciones químicas van a generar energía por medio de la fabricación de ATP. Hablamos que es multienzimático porque tiene varios pasos, tiene varias enzimas, tiene varias proteínas que llevan a cabo una función en la cual estas van a hacer un... Mejor sigamos porque si no les voy a dar el spoiler. Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde se va a realizar este proceso? En la mitocondria. La mitocondria es ese órgano generador de energía. Por eso es que la mitocondria es ese motor energético de la célula, porque la cadena respiratoria se encuentra dentro de las células, no la encontramos en el citoplasma, no la encontramos en el retículo endoplásmico, no lo encontramos en el núcleo, lo encontramos en la mitocondria. ¿En dónde? En su membrana interna. Cada una de estas pliegues que se hace dentro de la membrana mitocondrial le llamamos cresta mitocondrial, y en cada cresta hay un complejo multienzimático de la cadena respiratoria o varios complejos multienzimáticos que van a llevar a cabo los procesos de extracción de energía por medio de una reacción importante. ¿Cómo se hace este proceso? Pues voy a tratar de ejemplificar aquí. Estas son la membrana mitocondrial, la membrana interna de la mitocondria. Y aquí tenemos las enzimas de la cadena transportadora de electrones. Básicamente, vamos a tener un compuesto al que le vamos a llamar compuesto donador, que normalmente son el NADH y el FADH, que nos van a llevar esos electrones desde los procesos metabólicos, porque ahí los estamos fabricando. ¿En dónde los fabricamos? En la glucólisis, en el ciclo de Krebs, en la betaoxidación de los ácidos grasos, en la desaminación de los aminoácidos, en todos estos procesos metabólicos que aún no hemos visto los demás, pero que básicamente generan estos compuestos reducidos. ¿Se acuerdan que a estos les decíamos compuestos reducidos o compuestos oxidados? En los cuales, pues básicamente, estos van a llevar o van a llegar a la cadena transportadora de electrones con estos electrones o protones, con estos protones porque son iones de hidrógeno los que tenemos. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una molécula en el otro lado que va a ser una molécula receptora de electrones y que por medio de esa cadena transportadora va a venir y le va a quitar a esa molécula donadora, le va a quitar el electrón, lo va a sacar y se lo va a dar al receptor. Y entonces el receptor recibe ese electrón. Y gracias a la energía que se genera por el transporte de esos electrones, la cadena transportadora... Ay, me iba a aguar. Estoy tosiendo, pero no es coronavirus. Por medio de esta energía que se obtiene al momento de transportar ese electrón, se va a fabricar ATP.
Ese es el concepto de la cadena transportadora de electrones. Pero para eso tenemos que recordar que vamos a tener un proceso llamado redox o una reacción de oxidación-reducción o de oxidorreducción, como le llamen, que son procesos químicos que ustedes están aprendiendo en el área de química. Y si no, pues básicamente hablamos de un proceso de oxidación y reducción cuando una molécula pierde y una gana. ¿Qué pierden? Electrones. Cuando la molécula pierde electrones, a esa molécula se le dice que se oxidó, mientras que si una molécula gana un electrón o gana electrones, la molécula se reduce. ¿Cuál es el oxidador o el oxidado y el reducido? La molécula donadora son los compuestos oxidados, que son el NAD y el FAD, y el compuesto reducido es el receptor que va a recibir ese electrón. Gracias a esa energía química que se produce al romperse el enlace del electrón y pasar a la otra molécula, gracias a esa energía se obtiene la energía necesaria para unir ADP con un ion fósforo. ¿Se recuerdan este slide que teníamos en la presentación anterior? Pues básicamente recordamos que por cada molécula de NAD, por cada molécula oxidada de NAD, vamos a tener 3 ATPs, o se van a fabricar 3 ATPs. Por cada molécula de FADH vamos a tener 2 ATPs. ¿Cuáles son los elementos? Dijimos que es una cadena multienzimática. Uy. Ahí estamos. Es una cadena multienzimática. Básicamente aquí tenemos, en esta cadena multienzimática, tenemos varios compuestos proteicos que son importantes, que van a estar enlazados o que van a estar unidos en la membrana mitocondrial y que van a ser los encargados de hacer esa condensación electrónica. Tenemos 5 compuestos o 5 complejos que son los que se encargan de llevar o de sacar esos electrones de las moléculas. Básicamente, el complejo 1, 2, 3 y 4, junto con la ubiquinona y los citocromos, ¿qué van a hacer? Van a quitarle sus electrones a las moléculas y lo van a mandar al complejo 5, que es la ATP sintasa, que ya lo vamos a ver, y esta última es la encargada de fabricar el ATP, no el complejo 1, ni el complejo 2, ni el complejo 3, ni el complejo 4. Es el complejo 5 el encargado de fabricar el ATP. Pregunta de examen, seguramente. El complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona óxido reductasa, nombres muy complejos, captan los electrones que lleva el NADH por medio de su estructura química y se los van a dar a ese transportador llamado ubiquinona. ¿Cómo lo hacen? Pues, si se dan cuenta, el nombre de la enzima nos lo dice, NADH deshidrogenasa. ¿Qué significa eso? Al NADH le va a quitar hidrógeno, deshidrogenasa, sin hidrógeno. Le va a quitar el hidrógeno y al romper ese enlace saca esos 2 electrones que se van a ir a unir a el FMN, que se va a unir a 2 moléculas de hidrógeno y con eso va a romper también sus enlaces para pasar esos 2 electrones a los compuestos de hierro, porque el hierro es importante no solo en la sangre, sino también en estos complejos. Es una unión de hierro y azufre. Y estos 2 electrones van a ser transportados a la ubiquinona, que se va a transformar en ubiquinol y que esto va a llevar esos 2 electrones hacia al resto de las enzimas de la cadena transportadora. ¿Sí? El complejo 2 tiene la característica de que no es una bomba de protones. Además,
el complejo 2 en realidad es una enzima que forma parte del ciclo de Krebs, que es la succinato deshidrogenasa, que va a transformar el succinato en fumarato y va a estar unida a la membrana de la mitocondria. Cuando este complejo actúa, se va a reducir el FAD, ¿sí? Y se le van a unir dos moléculas de hidrógeno durante la conversión, o sea, durante el paso de succinato a fumarato, porque pierde esos dos hidrógenos que se unen a el FAD. El FAD entonces es el que entra por medio de los complejos hierro-azufre, van a llegar al hemo, que es donde este complejo de hierro le va a permitir o le va a transportar también a la ubiquinona, va a entrar ubiquinona y va a sacar ubiquinol, que es el transportador, para llevarlo a el último complejo. Así que en el complejo 2 encontramos esta enzima, que es una enzima del ciclo de Krebs. Pregunta de examen. El complejo 3, también llamado citocromo BS1, coenzima Q o citocromo C, reductasa, o el último nombre que es ubiquinol citocromo C reductasa. Lo que va a hacer es que cada ubiquinol que está entrando va a transferir sus dos moléculas al citocromo C, que es un transportador de electrones, o sea, él recibe esos electrones que está transportando el ubiquinol. Recuérdense que la ubiquinona se transforma en ubiquinol en el complejo 1 y en el complejo 2, y es transportado al complejo 3 para quitarles esos electrones y va a traslocar los protones. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué se llama cadena transportadora de protones? Si nosotros, o de electrones, porque va a ir acumulando esos electrones, pero al acumular electrones para equilibrar, va a translocar protones. Saca un protón, mete un electrón, ¿sí? El complejo 4, también llamado citocromo C oxidasa, va a captar 4 electrones de las 4 moléculas de citocromo C y se las va a transferir al oxígeno. Cuando se unen estas moléculas al oxígeno, se van a unir dos moléculas de agua a media molécula de oxígeno, porque recuérdense que el oxígeno, para poder circular, está hecho en un gas, y para estar en un gas en una forma estable es una molécula diatómica, o sea que necesita dos moléculas, por eso partimos ese O2 a la mitad. Medio oxígeno, o sea, una molécula de oxígeno se une a dos moléculas de hidrógeno y forma agua. Aquí va a desaparecer o van a estar estos electrones y se van a transformar en esta molécula. Finalmente, todo ese gradiente de protones, de electrones, va a llegar al complejo 5, donde este es un complejo por demás complejo, por eso se llama complejo, que va a tener varias proteínas formándolo. Y gracias a ese gradiente de diferencia de protones que hay de un lado a otro en la membrana, la ATP sintasa o complejo 5 va a realizar la fosforilación oxidativa, con la cual se va a fabricar el ATP. ¿Qué va a suceder? Va a llegar el ADP más una molécula de fósforo, y gracias a esa energía acumulada por la gran cantidad de protones y electrones que se encuentran a ambos lados de la membrana, esa energía va a ser más que suficiente para unir a el fósforo con el ADP, formando ATP. Veamos este video que es bastante, que les resume en 5 minutos todo el relajo que yo les hice. Así que pongan atención. Hoy no es rap, este es un video normal. Permítame, antes de que tengo que ponerle aquí, compartir sonido de la computadora. Y ahora sí, corre el video. En células eucariontes, glucólisis es un proceso que ocurre en el citosol. Y por su parte, ciclo de Krebs ocurre en la denominada matriz mitocondrial. Durante dichas rutas metabólicas se obtienen a los denominados acarreadores de alta energía, el NAD y FAT. Dichos NAD y FAT
pueden ser enviados a continuación al proceso denominado fosforilación oxidativa, o también conocido como cadena transportadora de electrones. Los complejos que participan en dicho proceso están ubicados en la membrana mitocondrial interna. Es una serie de complejos proteicos de coenzimas y citocromos muy enriquecidos. Básicamente se encuentran conformados por el complejo número 1, denominado complejo de la NAD deshidrogenasa, el complejo número 2, también denominado succinato deshidrogenasa, sí, el mismo que aparece en ciclo de Krebs, el complejo número 3, también conocido como el complejo de la citocromo C reductasa, el complejo 4, complejo de la citocromo C oxidasa, y el complejo de la ATP sintasa, quien se encarga propiamente de la síntesis de ATP. Asimismo, podemos reconocer la presencia de una coenzima Q de naturaleza no proteica y de un citocromo C, ambos movibles a través de dichos elementos. Ahora bien, ¿cómo ocurre dicho proceso? El NAD básicamente es oxidado por el complejo número 1. Cuando sucede esto, le dona 2 electrones a dicho complejo. Estos electrones empezarán a viajar a través de estos elementos. Del complejo número 1, los electrones se van hacia la coenzima Q, de aquí hacia el complejo número 3, del complejo número 3 al citocromo C. Una situación, esta coenzima Q es la ubiquinona, solo que aquí normalmente el otro nombre que también recibe es coenzima Q. Así que ya, los dejo seguir. Del citocromo C al complejo 4 y del complejo 4 fluyen de vuelta hacia la matriz mitocondrial. Cuando regresan hacia la matriz se combinan con medio oxígeno y 2 hidrógenos para formar una molécula de agua. Lo importante es que a través de dicho proceso los complejos empezarán a bombear protones. El complejo número 1 bombeará 4 protones. El complejo número 3 bombeará también 4 protones. Y el complejo número 4 bombeará 2 protones. Cuando hablamos de protones acá, hablamos de hidrógeno, porque se recuerdan que el hidrógeno tiene una carga positiva porque solamente está formado su núcleo por un neutrón, un protón y un electrón, pero tiene carga positiva. Esto es muy importante, necesito que se lo aprendan para fines de evaluación. Algo más que tienen que darse cuenta acá es de que en realidad toda la cadena respiratoria no fabrica ATP. El complejo 1, 2, 3, 4, los citocromos y la ubiquinona no fabrican ATP. Lo que hacen es concentrar protones. ¿Dónde? Fuera de la matriz mitocondrial, o sea, en el espacio que se encuentra entre la capa interna y la capa externa de la mitocondria, para que la ATP sintasa pueda utilizar esa alta carga de protones para generar la energía necesaria para unir el ADP, perdón, con fósforo y fabricar ATP. Seguimos. Estos protones viajarán de regreso contra su gradiente de concentración a través de la ATP sintasa. Cuando lo hacen, le dan la fuerza motriz a la ATP sintasa para que fosforile ADP y lo convierta en ATP. Es importante recalcar que cada 4 protones que fluyen a través de la ATP sintasa sirven para que dicho complejo fosforile ADP en ATP. Muy bien. Aquí va lo chido.
Recuérdense que el proceso de fosforilación significa que va a unir fósforo a la molécula, por eso se llama fosforilación. Lo de los 4, por cada 4 moléculas de hidrógeno, o sea, por cada 4 protones, se fabrica una molécula de ATP. Y solo el NADH a la hora de liberar sus hidrógenos nos da 4, 4 y 2, son 6. 6 moléculas. Es bastante. No, ¿qué hice? Dicho complejo fosforile ADP en ATP. Pero ¿qué sucede en el caso del FAT? El FAT por su parte es oxidado por el complejo número 2. Cuando esto sucede, nuevamente se donan 2 electrones, mismos que empezarán a viajar del complejo número 2, van hacia la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4 y de aquí de regreso hacia la matriz mitocondrial, combinándose nuevamente con medio oxígeno y 2 hidrógenos. Importante, pregunta de examen. ¿Dónde se hace la reacción del FAD-H en el complejo 2? ¿Dónde se hace la reacción del NADH en el complejo 1? Recordemos que en el complejo 3 se fabrican 4 moléculas o se bombean 4 protones y en el complejo 4 se bombean 2. Por eso es que el FAD, aunque es un transportador de alta energía, no produce 3 moléculas de ATP, sino únicamente 2. Para formar una molécula de agua. Como te podrás dar cuenta, el complejo número 1 no participa en esta ocasión, por lo que no bombeará protones hacia el espacio intermembranal, a diferencia del complejo número 3 que bombeará 4 protones y el complejo número 4 que bombeará 2 protones solamente. Cuando estos protones viajan de regreso contra su gradiente de concentración, cada 4 protones proveen a la ATP sintasa de la energía suficiente para que fosforile un ADP en ATP. Si hacemos un poco de matemáticas, a partir de un NAD, debido a que se bombearon 10 protones, sirven para sintetizar hasta 2.5 ATPs. Y a partir de un FAT, debido a que solamente bombean 6 protones, sirve para sintetizar hasta 1.5 ATPs. La exactitud de los 3 y 2, pero vamos a aproximar. Perdón, hice mi suma en el principio, no eran 6, eran 10. Todos nos equivocamos, no somos perfectos. Y esta es la cadena respiratoria. Es llevar los electrones de un lado a otro para ayudar a bombear los protones y que ese gradiente de concentración se vuelva a equilibrar y al equilibrarse darle la fuerza necesaria a la ATP sintasa para fabricar su ATP. Así de sencillo. Para las siguientes semanas vamos a trabajar, porque todo esto que hemos hablado es de la célula animal, de los organismos celulares complejos, pero esto es para nosotros, desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista de los animales, que recibimos nuestra energía por medio de comernos a otros, según la cadena de alimenticia. ¿Se recuerdan de las cadenas tróficas? Pero hay quienes sí producen su propia energía, como en el caso de las plantas, por medio del proceso de la fotosíntesis, que es el tema que vamos a hacer la otra semana. Ahí tienen sus capítulos que vamos a estudiar para poder ver la clase. Y como tarea van a realizar un pequeño resumen sobre el tema que acabamos de ver y ese resumen me lo van a mandar por nuestra aplicación de Teams. Así que ha sido un gusto saludarles. Antes de retirarme,
jóvenes de quinto bachillerato en ciencias y letras y quinto bachillerato en computación que reciben la misma clase, vamos a informarles que estamos haciendo un pequeño reto. El reto no es que ustedes lo van a hacer. Este es su servidor, este es su pendejo. ¿Qué va a hacer este señor? Les prometió que si el 100% de los estudiantes envían su tarea esta semana, me pinto el pelo. Así que si ustedes quieren verme hacer el ridículo, necesito sus tareas lo más rápido posible enviadas por Teams para que me pinte el cabello. Así que ya se los dije, tienen que cumplir con el 100% de las tareas esta semana para poderme ver así. Así que nos despedimos, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Bye.